¿Puede la técnica moderna salvar la Amazonía? Bienvenidos a Debates sin Fronteras, una coproducción de Amazon SAT y la televisión alemana Deutsche Welle aquí en Manaus, Brasil. Y nuestros invitados de hoy son el brasileño Hernán Valenzuela. Represento el Fraunhofer ENAS de Nanosistemas Electrónicos. Está también con nosotros Carlos Lee de Bélgica. Buenos días, director general de la Asociación Internacional SEMI, basado en Bruselas. Y Liliana Fraichi de Argentina. En el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Los problemas de la Amazonía son más o menos conocidos y se debaten a diario en muchos países de América Latina, especialmente aquí en Brasil. ¿Han cambiado los problemas con el tiempo? ¿Podemos vivir con esperanza el futuro de esta región tan importante, Hernán? Sí, digamos que después de que se dieron cuenta que hubo una falla en la ocupación geopolítica, tal vez por el tamaño del Brasil surgió un descontrol, se han tomado algunas medidas profilácticas para resolver ese problema. Medidas profilácticas a las cuales ha ayudado también la ciencia y la tecnología. ¿Podrán las técnicas modernas, como preguntábamos al comienzo, ayudar a solucionar los problemas de esta importante región? Sí, seguramente. Yo creo que la primera parte será de la concientización. Hoy en día, con todo lo que es información, comunicación del Yahoo, del Google, del Facebook y todo eso, la información comunica de una manera muy rápida, de una manera más interactiva para la gente. Entonces yo creo que el primer aspecto será la concientización. Yo estoy basado en Bruselas, no en Europa, y claro, entonces habla de otras cosas, de otros temas, pero como se va como customization, ¿no? que la información va a la gente lo que quiere, yo creo que se podrá aprender más de los problemas de la Amazonia y aquí del continente. O sea que piensas que no solo hay que concientizar a los latinoamericanos, sino que también a los propios europeos y al resto del mundo en relación con esta región. Yo creo que hoy en día el mundo es global y que todo el mundo contribuye y que cuando hay un problema que sea en Fukushima, pues eso todo el mundo sufre, ¿no? Entonces es global de todas formas. Entonces la primera parte de concientización y después ya la tecnología sí seguramente podrá ayudar en resolver uno de los problemas. Sí. Estamos pagando hoy también el resultado de devastaciones del pasado y esto tiene un costo naturalmente muy alto. ¿Quién va a pagar esa cuenta? Todos, pero sobre todo los que vienen. Por eso nos tenemos que preocupar. Es la parte cultural, la parte de enseñanza, de que se instale, en los jóvenes está instalado. Creo que los niños hoy cuidan el agua más de lo que hemos cuidado nosotros en nuestras generaciones. Eso se ve, lo vemos y a todo nivel, en las grandes ciudades y en zonas menos urbanizadas. Y creo que la tecnología tiene que ayudar. La tecnología, decimos, puede ayudar. Pues bien, los problemas son enormes, sin duda alguna. ¿Y por dónde hay que empezar? Bueno, creo yo que uno de las esperanzas que se puede esperar de la tecnología es la sustitución de materiales. Si hoy día se cortan los árboles, es porque desde que el hombre está en la tierra usa los árboles para hacer alguna cosa, y hasta hoy los usa. Entonces, se puede esperar que la tecnología haga nuevos materiales para sustituir la necesidad del uso de la madera. Creo que es por ahí. Hoy tenemos nanocompósitos, tenemos fibras leves, tenemos muchas cosas que se usan en otras aplicaciones, pero aún no llegaron hasta hacer un armario y qué sé yo, todo donde se usa la madera. Ese es uno de los grandes problemas. Pero hay el otro lado, que es la protección no apenas del agua, pero de los animales que viven en la selva. Son diferentes ángulos de análisis. Y la gente. Hay la parte socioeconómica. Por eso son distintos aspectos. A ver, por un lado, el medio ambiente sin duda
La deforestación, el efecto invernadero, sobre todo en la zona sur, es muy fuerte. Hay una conciencia, pero hay que trabajarla. Y por otro lado hay que medir y controlar y sustituir materiales, porque en la medición, en el monitoreo, también se va a mejorar las condiciones ambientales. Y en ese sentido la investigación científica puede ser muy importante. Los europeos están naturalmente mucho más avanzados que nosotros, los latinoamericanos. ¿Cómo pueden contribuir o cómo están contribuyendo ya los europeos al desarrollo de este campo? Pues no sé si es más desarrollado que los otros países, pero es verdad que Europa creo tiene muy buena reputación en general todo lo que es energía. Mira, tenemos 3 comisarios en la Comisión Europea de Climate Change, Environment y Energy, ya hay 3 de esos. Y como usted estaba diciendo, General Valenzuela, es que la primera cosa es de gastar menos energía. La verdad es que a pesar de la conciencia que ha crecido en el mundo, la gente sigue destruyendo la naturaleza. Y se habla incluso de que de aquí a 20 años el 50% de la Amazonía podría estar semi-destruida. ¿Qué hacer frente a esa situación? ¿Cómo lo ven ustedes, los científicos que están vinculados a estos problemas? Con conciencia y trabajar en forma paralela. Creo que a nivel global, tanto en podemos decir, los países de avanzada y aún en Latinoamérica se está trabajando muchísimo en nuevos materiales, ya sean nanomateriales, ya sean materiales alternativos a los naturales. Eso es para sustitución, eso es un tema fundamental. Falta, pero se está poniendo mucho dinero, tanto los ministerios de Ciencia y Tecnología de acá de Brasil como de Argentina o de toda la región, están invirtiendo muchísimo en ciencia de los materiales. ¿Eso para qué es? Para no tener que seguir podando árboles, para no tener que seguir utilizando materias primas naturales. Y además enseñándonos a reciclar. El reciclaje, la conciencia de basura electrónica, por ejemplo, de basura de residuos sólidos. Eso se va trabajando, desde Ciencia y Tecnología se está trabajando muchísimo. Mucha gente se preguntará, pero ¿cómo voy a sustituir yo la madera? ¿Por qué la voy a sustituir? O cualquier otro tipo de material. ¿Y por qué la nanotecnología juega allí un papel tan importante? Lo podemos ver de 2 formas. Siguiendo el raciocinio de Liliana, el reciclaje tiene que venir junto con la desmaterialización de los productos que se hacen hoy. La desmaterialización quiere decir retirar parte de los materiales, algún porcentaje de lo que se hace hoy día para un objeto, pero que él tenga la misma eficiencia, y eso se consigue haciendo compósitos, o sea, mezclando fibras naturales con nanotubos de carbono, por ejemplo. Estoy diciendo algo, pero puede ser otros tipos de combinaciones de nanocompósitos. Esa es una manera de empezar gradativamente a sustituir los materiales y un día llegar a que no se necesite más de la madera. Estamos hablando apenas de la madera, pero tenemos que hablar también sustituir la energía. Necesitamos rápidamente, en Europa ya están bien andados en esto, sustituir los combustibles fósiles. Ya se están haciendo los carros eléctricos, hay varios modelos. Y eso también es algo importante aquí para nosotros. Aquí podemos tener un buen lugar para hacer experiencias de campo para carros eléctricos o carros movidos a hidrógeno, qué sé yo. Esa es una tendencia que también tenemos que adquirirla aquí. De momento la situación sigue siendo preocupante y uno de los objetivos también es cuidar la naturaleza. Y es muy difícil cuidar la Amazonía en su conjunto, pero los europeos han lanzado al espacio ahora un satélite muy especial, Galileo. ¿De qué manera este nuevo satélite que ha sido fabricado para la navegación puede contribuir a cuidar la Amazonía? Pues sí, el satélite Galileo que lanzaron hace recientemente, la gente puede pensar eso que es para el espacio, ¿no? Pero no, o para la comunicación, pero no solamente para eso, sirve también mucho para GPS y otras cosas así, pero también mucho para la observación. Gracias a eso usted puede observar en regiones de África o donde sea qué es la humedad de la tierra, qué son las temperaturas, cómo va a ir creciendo los cereales, va a haber más pobreza, bastante comida o no comida, se puede hacer la observación. Entonces en
Amazonía también, con los satélites, se puede ver cómo va desarrollando la cosa. Mejores previsiones meteorológicas, cómo va evoluyendo la calidad del aire, la fuerza de los vientos, las aguas que están subiendo, que son las catástrofes naturales que se puede hacer más prevención. Entonces, la primera cosa es saber cuál es la situación, de hacer el monitoring y después de cómo se puede prevenir para que no haya demasiado gastos, problemas. Pero se dice que hay que arrancar árboles para producir alimentos. ¿Es necesario destruir los árboles o se pueden aprovechar, entre tanto, con la ayuda de la tecnología, otros terrenos para mejorar la agricultura? Sin duda, utilizando los medios como son los satélites, como es el Galileo, podemos analizar las malezas. Se puede ver si tenemos un cultivo adecuado o no, si la siembra tiene que ser en tales o en cuales. En realidad, tenemos la información y no la usamos. ¿Y por qué? Porque nos falta, creo que siempre se creyó que los recursos eran infinitos. En mi escuela primaria jamás se hablaba de, como ocurre ahora con mi nena, que me dice, mamá, cerrá el agua cuando te estás cepillando los dientes, y esa cultura no la teníamos. Los medios eran infinitos, los medios naturales. Pero el desarrollo tecnológico nos hace recordar también que antes ha habido otro desarrollo. Por ejemplo, pasamos de los abonos naturales a los abonos químicos. Y los abonos químicos nos están creando un problema gravísimo en toda América Latina y en otras partes del mundo. ¿Cómo enfrentar ese problema, Hernán? Bueno, eso aún es un debate bastante grande. Más grave aún. Se han creado los transgénicos. Para resolver el problema de las malezas, de los males de las culturas, y los productos químicos están llegando a los ríos. Entonces lo que hay que hacer es tal vez invertir más en la investigación de la producción de alimentos para que ellos aumenten el grado de nutrición y lleven el menos espacio posible de plantío. El Fraunhofer IBB de Alemania trabaja mucho este tema en la mezcla de frutas, la mezcla de elementos que crean comidas más eficientes, más energéticas, y se necesita cada vez menos para hacer eso. Entonces en eso también entra la nanotecnología. Pero además de la tecnología se requiere sin duda alguna un cambio global, es decir, tenemos que tomar conciencia de que todo está de alguna manera relacionado. Se pueden utilizar mejores tecnologías, pero si la gente gana menos, va a tener menores posibilidades de informarse, va a tener niveles de vida que le impidan, mejor dicho, poder disfrutar de la vida de otra forma. Entonces, esta manera global de ver el mundo forma parte de la conciencia de la cual hablabas, Carlos, o debe ser también un esfuerzo común para conseguir que las cosas cambien. Lo que yo creo es que con toda la tecnología se puede hacer algo de bien o algo de malo, ¿no? Estamos hablando de polución de agua que puede ocurrir. Y, por ejemplo, la tecnología lo que puede hacer es de poder medir la calidad del agua, de hacer un monitoring y que sepas lo que está pasando. Eso ya existe desde muchísimos. Pero ¿qué ha cambiado hoy en día? Es que gracias a la tecnología se puede hacer mucho más barato, se puede hacer wireless, sin hilos, que la batería, no hace falta electricidad, viene del sol o está generado por el agua en sí mismo, con que se puede poner eso en muchos ríos por todas las partes, que está conectado para dar la información live que uno puede ver dónde está la polución. Eso. Entonces hay que utilizar la tecnología para para lo bueno. Pero eso significa que los países deben también dar prioridad a ese tipo de inversión. Pero eso lo pueden hacer, eso es en su control. Los ingenieros o los científicos hacen la tecnología, pero después muy importante es que los políticos decidan qué son nuestras prioridades, qué queremos hacer. Y si uno dice que la naturaleza es una prioridad, ¿qué hay como tecnología hoy en día que existe, que podemos utilizar? Y que es económico, que se ha aprobado en otras partes del mundo y que digamos, bueno, vamos a hacer un plan, estos son los objetivos, eso es lo que existe y que hay que trabajar. Las autoridades públicas, las empresas que van a hacer los productos, los ingenieros que saben lo que es posible para poner esas técnicas en buen uso. Los políticos, sin duda alguna, juegan un papel importante, sin embargo, los políticos se deciden por los electores y los electores se concentran en las ciudades y en grandes ciudades como la de Buenos Aires. Ahora bien,
las demandas de los centros urbanos y sobre todo de los centros urbanos importantes se pueden beneficiar de esta realidad, pero ¿el resto qué? Claro, yo creo que lo que no pusimos acá como elemento en esta ecuación es para quién es la tecnología. Esto tenemos que pensarlo que es hacia la sociedad, el bienestar de la sociedad. En realidad, cuando estamos diciendo los cultivos, el aumento de alimentación y demás, tenemos que pensarlo para quién. Es para la comunidad. El monitoreo de agua, mayor producción por hectárea, mayor ahorro energético. Lo tenemos que pensar no desde cuestiones económicas, sino en confort de la sociedad. La tecnología tiene que estar al servicio de la sociedad y muchas veces nos olvidamos. Los políticos, nosotros como tecnólogos, pero los políticos, ahora atacándolos un poco, se olvidan de ponerlo como prioridad. Y especialmente el Estado. Los consorcios públicos-privados son los que lo van a llevar adelante. Pero en realidad tiene que ser decisiones del Estado. Pero también, si me permite, los consorcios con una nueva mentalidad. Totalmente. Porque yo he escuchado hablar muy bien en muchos países de América Latina de la necesidad de una responsabilidad social de las grandes empresas, algo que todavía no está muy desarrollado. Exactamente. Si puedo añadir a lo que dice la señora Fraser, usted ha dicho que no hay que verlo de manera económica, pero de una manera más social. Lo que creo que hay una concientización ahora en la Comisión Europea o en Europea es que no son dos cosas apartes. Antes se decía, yo quiero comer biológico crea más caro, más eso, pero hoy en día muchas empresas se dan cuenta, no, se puede hacer todo. Una materia puede ser más barata, más eficiente, acceso para todo el mundo, que el confort sea mejor y las empresas van a ganar dinero, que todo el mundo es gana, no es que o la naturaleza o eso o el económico, se puede que todo esté en armonía. ¿Hay algún ejemplo concreto que se pudiera dar para mostrar cómo la investigación de alto nivel puede contribuir a ayudar a solucionar algún tipo de enfermedades concretas, por ejemplo aquí en la Amazonía? Sí, tenemos en este momento un proyecto que está recién andando. Están 4 instituciones del Brasil y 9 de Europa, están lideradas por el Instituto Fraunhofer de Nanosistemas Electrónicos, y se trata de un biochip que se va a customizar para identificar el mal de Chagas, como no sé si en español se dice lo mismo, pero el objetivo final es que el biochip, que es una placa muy pequeña, la lleve un enfermero o alguna persona que no necesita ser un doctor, vaya en una canoa, en un barco, tome muestra de sangre de las personas. Una gota de sangre. Una gota de sangre de la persona, y ahí el lector le va a decir, el reader, le va a decir si esta persona está infectada con el mal de Chagas o no. Un mal del cual se muere mucha gente hoy día. Se muere mucha gente. Además, lo que hay que notar es que son enfermedades que están subiendo. Sí. Eso significa que ¿Y por qué no hay remedios para eso? Lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es lo siguiente. Ahí es lo que llamamos de la barbarie del capitalismo. Las grandes empresas que fabrican medicinas solo les interesa venderle a los que tienen dinero, pero los pobres no tienen dinero para comprar medicina, entonces les toca a los gobiernos cuidar de eso. Y en este caso nosotros, el proyecto, es importante decir que este proyecto tiene dinero de la Comunidad Europea, tiene dinero del Brasil también. Es un proyecto importantísimo que cuando esté, digamos, se haya llegado al resultado final, se va a aplicar en todos los trópicos, va para el África, va para todos los lugares donde haya jungla. Ahora bien, la investigación en América Latina tiene un mayor peso, cada vez los estados están respondiendo, sin embargo todavía somos países dependientes de los europeos. Nosotros estamos ahora, por ejemplo, en una coproducción con una televisora brasileña. ¿Están los europeos dispuestos a colaborar con los latinoamericanos en este campo? ¿Están dispuestos a traspasar alta tecnología o solo un poquito? Muchísimo. A veces me parece que Europa da demasiado. ¿Y por qué digo eso? Porque hay otros países que son muy, no sé si es egoísta, que piensan a ellos, ¿no? Siempre van a intentar de buscar tecnologías para su interés de su país. Europa tiene muchísimas colaboraciones. Si usted toma el programa de Research Framework Program, que es para Europa, pues hay colaboraciones con Israel,
con Rusia, lo acaba de decir el señor Valenzuela, con Brasil. Entonces estamos muy abiertos a esa colaboración. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿No? Claro, primero creo que es la cultura de la apertura, de ver el mundo como uno, pero hay que ver el interés. Eso es lo que usted dijo, ¿no? Las empresas farmacéuticas van a ser, el comercio en general lo hace porque tiene un interés. Y creo que, de nuevo, todo el mundo puede ganar, ¿no? Si podemos cambiar las tecnologías, porque lo que dijo el señor Valenzuela es leading edge technology, aunque parezca una tontería que solo hay que picarlo, eso es alta tecnología. Eso antes se podía al mejor hacer y seguramente costaba $10.000 y hacía falta una máquina gigante y una semana de resultados. Se pica y cuesta al mejor $1 y se puede tener resultados. $3 vale la plaquita. $3 y antes. Pero es un mercado también gigantesco. En haciendo esas colaboraciones, las empresas, Europa dice, bueno, trabajamos juntos, y Brasil, por ejemplo, 190 millones de personas, es un mercado muy grande. Entonces hay interés para los dos partidos. ¿Están los países en condiciones de aprovechar esos conocimientos o es todavía una actividad limitada? Lo digo por lo siguiente, porque leía que la mayor parte de las investigaciones que se hacen aquí en la Amazonía son de institutos extranjeros. Y luego, por supuesto, brasileños y de algunos otros países. Y la realidad de los países de la Amazonía, el resto de los países, es mucho peor que la del Brasil. Vale decir, no estamos en condiciones todavía de ni siquiera de tener la capacidad para aceptar esa colaboración internacional. No, creo que ha cambiado muchísimo. En Argentina nosotros tenemos una mirada a Europa muy grande, hemos recibido subsidios excelentes de Unión Europea, nos han permitido crear laboratorios. A través de esos subsidios nos hemos relacionado en Latinoamérica. Nosotros trabajamos con muchos institutos, desde mi instituto en la Argentina, con instituciones públicas del Brasil, y es más, hemos llegado a la Amazonia y estamos viendo de cómo trabajar con grupos de Manaos. Yo creo que hay miradas. Lo que sí también tenemos que observar y ser conscientes es que es un camino largo y que tiene que haber continuidad. Y entonces sí se va a poder lograr. Esto no se cambia de un día para el otro. Sí incorporar cada vez más, incorporar a los jóvenes, el que vean que se puede, que haya convicción, porque tiene que haber convicción tanto del gobierno como de los científicos y los tecnólogos. Y en definitiva es también una decisión política, me refiero a una decisión política no de partidos, sino una decisión política en general, para saber por dónde se orientan los trabajos. Sí, en el caso del Brasil, te voy a contar digamos, un hecho reciente. El año pasado tuvimos el año Alemania-Brasil de Ciencia y Tecnología. Pasamos todo un año haciendo workshops, intercambio de personas, y en el final de la historia, que fue en abril, que estuve en Alemania, en Hannover, estuvimos también con la delegación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se tomó la decisión aquí en el Brasil, el ministro tomó la decisión de adquirir la filosofía del Instituto Fraunhofer para el Brasil. ¿Qué es esa filosofía? La filosofía de la ciencia aplicada. Claro. Porque aquí en América Latina no existe la filosofía de la ciencia aplicada. En la América Latina se le exige que a la universidad que haga la investigación básica y la investigación aplicada. Y ese es un tremendo hueco cuando falta dinero y también faltan personas. Entonces, digamos, la ciencia aplicada es aquella que va para la industria. Pero si a la universidad le dices, necesito esto en 6 meses, olvídate, no va a salir. Ahora, si hay un instituto que trabaje solamente ciencia aplicada, ese instituto va a entender que hay un plazo, que hay dinero en juego y las cosas salen. Entonces la filosofía es la experiencia que el Fraunhofer tiene de ciencia aplicada, como lo es en Alemania dividido, que el Max Planck es ciencia básica y el Fraunhofer la aplicada. Entonces vamos a empezar aquí con un proyecto piloto, en un proyecto que se denominó Embrapi, empresa brasilera de pesquisa e innovación industrial, y se va a hacer un piloto para empezar 3 institutos y después serán 30. Y los problemas, entre tanto, se siguen agravando. O sea, no podemos negar que hay avances importantes, pero que también hay enormes dificultades. ¿Qué pasa si esto continúa así y no se toman las medidas que hay que tomar ya, más allá
de lo que ustedes están haciendo? Señor Valenzuela habló de la importancia de hacer la basic science, la ciencia de base y después la aplicación. Y otro paso es también de hacer que estén sincronizados con las necesidades de la región. No hay punto, por ejemplo, para Europa de desarrollar una tecnología que al final no es de nuestra utilidad. Entonces pienso que es importante de hacer la lista de las prioridades de los problemas, oportunidades que haya en el continente para que todo vaya que haces la investigación de base, las aplicaciones para problemas, oportunidades en la región. Y como ya en más de una oportunidad hemos dicho, indudablemente los problemas dejaron también de ser locales, son ahora globales. Eso significa que en regiones como la Amazonía los brasileños tienen una responsabilidad muy importante, también el resto de los países vinculados a esta zona tan importante. Pero cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, también tiene que aportar un granito para que las cosas cambien. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.